Amigos de la Agencia Peruana de Noticias Andina, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición del Quinto Día, nuestro programa de análisis político y entrevistas que semana a semana trae a sus pantallas lo más interesante del acontecer nacional. Ayer, 1 de mayo, hemos celebrado el Día del Trabajo, el Día de los Trabajadores, y cuando se habla de trabajo, un segmento muy relevante es el que está compuesto por los servidores públicos, los empleados públicos. Tenemos algunos datos muy interesantes para poder entender la magnitud de este sector. Hoy, en la actualidad, existen alrededor de 1.400.000 empleados públicos, servidores del Estado, en los diversos estamentos del aparato público, llámese Poder Ejecutivo, llámese Gobierno Central y también los gobiernos regionales y los municipios. Otro dato interesante es que cada año se incorpora a la planilla del Estado, se incorporan 40.000 nuevos servidores públicos, aumentando la planilla del Estado en un aproximado de 1.000 millones de soles. Se dice también, por ejemplo, que hay 500 normas sobre empleo público y hay 400 conceptos de pago en la planilla del Estado. ¿Qué soluciones se avisoran a mediano plazo? La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, está impulsando en estos días la reglamentación de la Ley del Servicio Civil, la Ley 30057, promulgada en julio del año pasado. A la hora de hablar de sector público, dos conceptos son relevantes, el de la meritocracia y el de la eficiencia. En un país con 20 años de crecimiento económico continuo, es momento de preocuparnos ya por un Estado que sea eficiente, que sirva al ciudadano en lugar de servirse de él. Para aterrizar todas estas ideas, estas cifras, estos conceptos, vamos a conversar hoy con el doctor Juan Carlos Cortés, jefe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Doctor Cortés, buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, César. La primera pregunta tiene que ver con la magnitud del Estado. Estamos hablando de 1.400.000 servidores del Estado para un país de 30 millones. ¿Es esa la magnitud adecuada? Un 5% de peruanos trabaja para el Estado. ¿Se ha calculado cuál es la magnitud del Estado que necesitamos? Digamos, no podemos calcularlo en función de porcentajes, sino de servicios que necesitamos. Y lo que se constata es que existe en este momento en muchas zonas del país, en muchos sectores, todavía no un adecuado servicio. Entonces, por eso, digamos, las orientaciones y las cosas que se vienen realizando para efectos de justamente hacer eso, tener una adecuada satisfacción de los intereses y de las necesidades de cada uno de los ciudadanos. Entonces, generalmente la discusión ha estado planteada en a ver si es que hay muchos o hay pocos trabajadores. En realidad lo que queríamos plantearnos es si los servicios que da el Estado son adecuados o no son adecuados. ¿Y son adecuados en este momento? De ninguna manera, ¿no? Digamos, sabemos que hay problemas serios en temas de atención a determinados sectores, sobre todo aquellos que están en situaciones más complejas. Tenemos una serie de problemas en cómo se ha ido estructurando el Estado, no en este gobierno, sino, digamos, históricamente en el país. Y obviamente lo que hay que hacer frente a eso son algunos cambios. Ahora, en todo caso, la pregunta es, ¿por qué se ha esperado tanto para impulsar esta reforma, doctor Cortés? El tema es que se ha querido hacer la reforma hace 20 años, ¿no? Y ha habido 4 o 5 oportunidades en las cuales se fracasó en la reforma, por diversas situaciones. Digamos, lo que estamos en este momento viendo es la posibilidad de hacer una reforma donde no únicamente se vea el tema de los servicios o el régimen laboral, sino algo mucho más complejo y completo. Por un lado está todo el tema remunerativo y por eso la incorporación y trabajo muy fuerte del parte del Ministerio de Economía. Y dos, no se está pensando únicamente en cómo cambiamos un régimen a otro, sino en la propia reingeniería, en la propia reorganización de las propias entidades públicas. Y eso es sumamente importante y hasta cierto punto, digamos, la idea es cómo cambiamos las instituciones para efectos de servir mejor a los ciudadanos. Claro que sí. No obstante esos intentos que usted ha mencionado, que son 5 por lo menos en los últimos años, el conocimiento del tema de la reforma todavía no es muy significativo. Además, el informe de Ipsos Apoyo que cita Servir revelaba que hacia julio del año pasado el sector que conocía la reforma era minoritario todavía. Pero entre los peruanos que conocen la reforma, la percepción es positiva. ¿Qué nos dicen estas cifras, doctor Cortés? Nos dicen que, digamos, el ciudadano común y corriente quiere un cambio importante en lo que es la prestación de servicios de parte del Estado.
O sea, fíjense, ustedes pueden ir a cualquier sitio, a cualquier entidad pública y a veces la primera acercamiento a cualquier servicio puede ser negativo y eso va a llevar a que pensemos que el Estado no funciona. Si voy a pedir una licencia, si voy a pedir un documento, y eso obviamente tiene efectos negativos. Entonces, la gente lo que quiere es un cambio real en el servicio, y eso pasa por una reforma en la parte de recursos humanos, pero también una reforma en la propia entidad. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces tenemos servidores que hacen bien su trabajo. Usted hace bien su trabajo, yo hago bien mi trabajo, pero no estamos coordinados porque no estamos pensando en el resultado. Y eso hace que no funcione y no fluya, digamos, un servicio adecuado. Entonces, la idea en esto es también pensar a través de lo que es el mapeo de procesos y a través de lo que va a ser el análisis de ese mapeo, poder buscar mejoras permanentes y que obviamente den un servicio bueno. Y que aquel ciudadano que asiste a una entidad pública salga contento de justamente del servicio que se le ha brindado. Porque además lo financia, ¿no? Con sus impuestos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Entonces, obviamente, lo que se quiere es crear una situación en la cual ese ciudadano tenga confianza en lo que hace el servidor público. Ya tenemos ley, la ley 30057, ¿cierto? La que se aprobó en julio del año pasado y que está en proceso de reglamentación. Si tuviéramos que resaltar algunos aspectos centrales para conocimiento de nuestros seguidores en Internet, ¿qué aspectos resaltaría de esta norma, doctor Cortés? ¿No? Varias, ¿no? Varias. Una es orden, ¿no? No puede ser posible que, digamos, en el Estado tengamos en una misma institución a 3 personas regidas por regímenes distintos. Entonces, tenemos que tender hacia la orden de manera progresiva, pero entrar en una lógica de orden. Segundo, sinceramiento, porque lo que se ha ido construyendo en el Estado peruano es, digamos, no ser sinceros. Entonces, por ejemplo, algunos trabajadores, algunos servidores son pagados con un básico muy pequeño y lo demás son otros ingresos que no sirven para efectos de beneficios sociales ni tampoco para el tema de pensiones. Entonces, hay un sinceramiento de lo que debe hacerse. En tercer lugar, que esta lógica que el servidor público tiene que ser mal pagado porque está trabajando en el Estado, creemos que no es bueno. Cualquier persona debe acceder a una buena remuneración, lo suficiente, quizás no tanto como el sector privado porque no es posible hacerlo, pero sí algo que sea importante. El tema de la capacitación, digamos, el Estado dejó de pensar de una manera planificada sobre cómo capacitar y en qué capacitar a los servidores públicos. Y muchos de los servidores públicos, 20 años que no han sido capacitados. Entonces, hay una falta de inversión. La ley y el reglamento y el próximo reglamento que se desarrollaría posteriormente piensa justamente eso. Luego, un tema de los que se ha discutido mucho, pero que se ha distorsionado el objetivo es todo lo que es la evaluación. La evaluación por desempeño no es un examen, no es saber si es que conoces cuántas lunas tiene Saturno, sino es qué cosas has hecho, cuáles son las metas que tienes y luego qué cosas has hecho al final del año. Y qué no has podido hacer justamente para buscar mejoras para la persona, mejoras para la institución, mejoras para el servicio. Doctor Cortés, no obstante estos beneficios, estos aspectos positivos que usted resalta, la norma ha generado temores en el sector público precisamente, en aspectos como la posibilidad o el riesgo de despidos. ¿Usted puede descartar que esta norma vaya a implicar...? No hay ninguna posibilidad de un despido masivo ni nada por eso. Se regula obviamente el despido, un despido que sea causado, que exista una causa establecida en la ley y eso es lo que existe. Entonces hay una protección adecuada frente al despido, a cualquier tipo de despido arbitrario. Ahora, lo que es importante señalar es que obviamente entendemos que puede haber ciertas resistencias, una resistencia común que puede haber frente al cambio, no estamos acostumbrados en general al cambio, y en segundo lugar, digamos, dada algunas situaciones que se han dado en el pasado, o sea, los despidos masivos que hubieron en los años 90, esto no tiene nada que ver, basta únicamente ver las normas que habló sobre la evaluación en los años 90,
que era 2 artículos, el primero se puede evaluar y el segundo se puede sacar a la gente, frente a lo que estamos presentando en la ley y en el reglamento, que son más de 20 artículos pensados justamente en las mejoras, en cómo debe ser las garantías suficientes para que sea una evaluación de desempeño y no un examen, digamos, de conocimientos. Claro que sí. Había también observaciones respecto al uso o disponibilidad de la CTS y la negociación colectiva. Son 2 aspectos que nos gustaría tocar con usted, doctor Cortés, después de una breve pausa que vamos a tomar en este momento. Regresamos. Amigos de Andina, regresamos con el doctor Juan Carlos Cortés, jefe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Doctor Cortés, conversábamos sobre las objeciones que se han planteado tras la aprobación y promulgación de la ley del Servicio Civil, y 2 de los temas eran relevantes, de alguna manera son los de la disponibilidad de la CTS por todo concepto, y también el de la negociación colectiva. ¿Qué respondemos? Bueno, en el tema de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, digamos, debemos partir de lo que hay en este momento, ¿no? Los trabajadores CAS no reciben, los trabajadores 276 reciben un monto mínimo porque está pensado en función de del básico, y ese básico es muy pequeño, por lo tanto no reciben una cantidad igual que lo que podrían recibir en el sector privado. En tercer lugar, los que están sujetos al régimen privado, digamos, más o menos el 20 y tantos %, son aquellos que se han venido depositando, los demás no se les ha depositado. Entonces, lo que se pensó cuando se hizo la ley, obviamente, y en una propuesta basada en temas presupuestales, se dijo, bueno, rescatemos, ¿para qué sirve la CTS? La CTS sirve principalmente para hacer un seguro de desempleo en caso de término de la relación de funcionarial o la relación de trabajo. En segundo lugar, la CTS sirve para efectos de que todos tengamos una misma lógica, o sea, el mirar al Estado de manera general, no, digamos, en parcelas, a ti sí, a ti no, sino de manera general. Por eso se propuso que a todos los que van a estar en la nueva ley de servicio civil y en general a todos se les pague al final de la relación con la entidad. Eso es lo que se ha planteado. Entonces, es cierto que de alguna manera, digamos, algunos que se les depositaba en el mes de mayo, y no miren como el sector privado, digamos, se les va a pagar al final, pero, digamos, lo que vemos como importante es que van a tener una cantidad de dinero importante al final de la relación. Entonces, básicamente es cómo pensamos el Estado como uno solo y cómo hacemos que las cosas funcionen igual para todos, ¿no? Y el tema equitativo. Y el tema de negociación colectiva, digamos, hay 2 cosas ahí. Sí se regula lo que es la negociación colectiva en temas de condiciones de trabajo, y eso se hace por entidad. Cada entidad podrá negociar con la organización sindical correspondiente, digamos, eso. Y lo que, digamos, ha habido algún tipo de objeción es en temas remunerativos. Ahora, ¿por qué ha sido eso? El esquema que se ha planteado, justamente por un tema de cómo comenzamos a ser más equitativos, tenemos en ese momento que hay una diferencia no sustancial y no justificada de ciertos sectores donde están con unos salarios realmente muy bajos y en otros que, digamos, tienen salarios más acordes. Entonces, el tema es cómo pensamos el tema de la política salarial del Estado de manera general, de manera como del Estado en su integridad. Eso nos va a poder llevar
a tener una situación distinta. Y además lo que se ha planteado es que cada puesto tenga una valorización digamos, previamente establecida. ¿Por qué esto? Así evitamos temas de corrupción, así evitamos temas vinculados a que, bueno, es mi amigo y por lo tanto le voy a pagar más. Claro. Sino el puesto está previamente valorizado. Entonces hay un esquema distinto y obviamente creemos que esto puede llevar a una situación mucho más equitativa porque se va a ver en función de familias. Hay un aspecto técnico bastante importante en esto. Claro, en cuanto a la aplicación de la norma y los plazos, ahí hay dos conceptos. Se menciona que es, primero, voluntario, la incorporación a la norma, al nuevo régimen, y el tema de los 6 años. A ver, ¿Cómo veamos. se explica eso? Hay dos, o sea, se incorporan a la ley las entidades y se incorporan a la ley los servidores que así crean conveniente, 276, 728. Las entidades sí obligatoriamente tienen que incorporarse al nuevo, a la ley. Lo que es, ¿qué significa esto? Es que tienen que pasar a realizar todos los actos y todos los instrumentos de gestión que se establecen. O sea, vamos a pasar en ese momento, de un cuadro de asignación de personal más un presupuesto analítico personal a un solo instrumento que se llama el cuadro de personal de la entidad. Vamos a pasar, digamos, a mirar nuestros procesos, de pasar de estas funciones que hablamos hace un momento, las tuyas por un lado, las mías por otro lado, a un tema de procesos justamente para garantizar un buen servicio. Es esta reorganización, reingeniería, esta mirada distinta a las entidades a las cuales tienen que incorporarse cada entidad. Todas. Otra cosa es si los trabajadores que están 276 y 728, digamos, en el momento que se haga el concurso, ellos quieran pasar al nuevo régimen de servicio civil. Eso es voluntario. Cada uno de ellos decidirá si quiere postular o no quiere postular a eso. Entonces, por eso se ha tomado, y diríamos, es obligatorio para las entidades y voluntario para los servidores públicos. ¿Y qué pasaría si la mayoría de servidores decide permanecer en el régimen? Seguirán en su régimen hasta que se jubilen, hasta que renuncien. ¿No sería una traba para el proceso de modernización? No, porque digamos el proceso de modernización va a ir de todas maneras en la entidad a efectos de determinar sus procesos y obviamente esas personas digamos, se acomodarán en el sentido de tendrán que cumplir también los objetivos que la propia institución señala, ¿no? El concepto de meritocracia, doctor Cortés, suena interesante, ¿no? Ascensos y remuneraciones en función de las capacidades y habilidades que demuestre comprobadamente cada servidor. ¿Garantiza de alguna manera todos estos, digamos, ascensos por amiguismo, por clientelismo, por cercanía política? Justamente lo que se trata es de evitar eso. Lo que hemos visto en el Estado peruano mucho tiempo es los ingresos de diversas personas, no a cargo de confianza necesariamente, pero los ingresos en diversos puestos porque es mi amigo, porque estuvo conmigo en la campaña, porque varias de estas cosas. Y adicionalmente lo que hemos visto es que algunos progresan, otros no progresan, no es justo como está planteado el asunto. Entonces la meritocracia lo que genera es justamente evitar esas enfermedades como puede ser la corrupción, el amiguismo, el tarjetazo, y por otro lado el que las personas comiencen a prepararse mejor para efectos de ir a un puesto determinado. Además el puesto está pensado en perfiles y esos perfiles son conocimientos pero también habilidades. Y adicionalmente ese puesto va a tener la valorización que señalamos. Entonces, lo que hace la meritocracia, lo que hacen los concursos para el ingreso, para digamos, el crecimiento de la progresión en la carrera, todo eso hace que las cosas comiencen a funcionar de manera distinta y que las mejores personas ocupen aquellos puestos que están en la administración pública. Entonces, esa es la idea. ¿Habrá capacitación para ayudar a algunos de esos funcionarios a que cumplan esos perfiles? Lo que nosotros señalamos es que la capacitación debe ser ya ahora, las entidades tienen que invertir en capacitación para las personas y la capacitación es permanente en el tiempo. La idea es que los servidores públicos y el Estado invierta en capacitación para esos servidores públicos. En el proceso de reglamentación, Servir puso a disposición del público, de la ciudadanía, el proyecto de reglamento. Se han recogido alrededor de 400, poco más, sugerencias. ¿Se ha evaluado ya qué tipo de sugerencias, en qué ámbitos? No, sí, ya estamos, al día siguiente que terminamos con la prepublicación, comenzamos a hacer una evaluación de ese tema.
Los temas principales que se han trabajado son temas de derechos colectivos, temas vinculados a evaluación por desempeño, lo que es el tránsito a la nueva norma. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es, hemos sistematizado todos los aportes y estamos haciendo el documento en el cual vamos a señalar cuáles han sido recogidos, cuáles estamos en evaluación y cuáles la idea es darle una pensada más para efectos de establecer un reglamento que sea más aplicable o que pueda efectivamente lograr lo que queremos con toda la reforma. ¿Ya hay una fecha probable de presentación de este documento final ya para su aprobación en el Consejo? Estamos trabajándolo, digamos, no tenemos una fecha exacta, pero es en lo inmediato, ¿no? Teniendo en cuenta además que son 3 reglamentos los que tenemos que sacar, ¿no? El reglamento general, el reglamento para municipalidades con menos de 20 servidores y el de compensaciones, que ese, digamos, todavía no lo terminamos porque teníamos que terminar primero el general. De modo tal que, considerando todos esos aspectos que usted ha explicado, se garantiza la transparencia del proceso, hay motivos para tener confianza en esta reforma. Digamos, lo que estamos tratando de hacer es señalar, esa es una reforma muy importante, la queremos todos y obviamente queremos hacer lo mejor posible las cosas para efectos de que se pueda implementar la ley y el reglamento y podamos efectivamente comenzar a hacer cambios importantes en el servicio de los ciudadanos. Antes de terminar la entrevista, doctor Cortés, háblanos un poquito de Servir. ¿Ya tienen la 9ª convocatoria para gerentes públicos? ¿Cómo marcha el trabajo? Estamos haciendo 2 convocatorias en este momento para gerentes públicos. Una que va a estar dirigida principalmente a ciertas actividades y puestos vinculados a apoyo. Esto es un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Educación principalmente y estas personas que ingresen van a estar primero en la escuela de Administración Pública en un curso especial que hemos armado para esto y luego entrarían como gerentes públicos principalmente para las UGELs. Y en un segundo que tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Salud para lo que es puestos determinados en hospitales, en redes hospitalarias, y vinculados al tema de salud. Entonces es importante esto porque significa para nosotros preocuparnos por 2 de los temas priorizados por el gobierno, priorizadas por el actual premier y obviamente en justamente mejorar las atenciones en salud y en educación, digamos, que es lo que nos preocupa. Claro que sí, todo un desafío además complejo junto con la ley del servicio civil, el cual, bueno, esperemos que el país obtenga los resultados que se requieren en este momento, precisamente para lograr un Estado al servicio del ciudadano. Hemos conversado, amigos de Andina, con el doctor Juan Carlos Cortés, jefe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, a quien damos las gracias por esta entrevista. No, gracias por la invitación. Amigos, regresamos la siguiente semana y viene nuestro espacio Económica con William Ríos. Gracias.